6 de la mañana, 39 minutos. Saludamos a la representante a la Cámara por Dignidad y Compromiso, Jennifer Pedraza. Representante Pedraza, gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, Luis Carlos. Buenos días. Un saludo para ti, para la audiencia y para todo el panel, por supuesto. Gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Quisiera conocer qué fue lo primero que pensó ayer, luego de que se conociera esta nueva entrega de informes periodísticos sobre lo que está pasando en la UNGRD y los chats supuestamente entre el Ministerio de Hacienda y personas relacionadas con el escándalo. Bueno, lo primero que sentí y lo primero que pensé, pues les tengo que ser muy franca, es una sensación de mucha decepción y de mucha desilusión frente a lo que hoy el país está conociendo por los escándalos de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que la gente tiene que saber que ya está probado que hubo corrupción y estos nuevos chats lo que están investigando, lo que pretenden detallar es hasta dónde llega la cadena de mando que efectivamente pues tomó las decisiones para que estos recursos que vienen de nuestros impuestos y que en teoría debían invertirse en, por ejemplo, la reubicación de los barrios populares que más corren riesgo hoy frente al cambio climático y que han terminado lamentablemente en los bolsillos de la corrupción. Creo yo que es muy importante que el gobierno nacional, que el presidente asuma su responsabilidad política, porque es precisamente el presidente Gustavo Petro, fue el presidente Gustavo Petro, quien nombró a estos altos funcionarios que hoy están siendo salpicados por este escándalo y que vamos desde el ministro de Hacienda, que es muy grave las denuncias que salen ayer, porque además del delito en sí mismo que se está investigando, pues estamos hablando de un ministro de Hacienda que habría tomado la decisión de recortarle el presupuesto a la entidad encargada de que el gobierno colombiano, de que el Estado colombiano recaude más impuestos para entregarle esos recursos presuntamente pues a la corrupción de este país que está en crónica. Entonces, claro que esto es completamente diferente a lo que el gobierno nacional prometió en campaña. Seguramente ustedes me van a decir, porque ya me lo han dicho antes, es que yo voté por el presidente Petro en segunda vuelta y así es, y así fue, aclarando siempre que iba a ser una congresista independiente y que iba a hacer una labor de control político, pero de verdad espero que en el 2026 no se repita una condición como la que tuvimos en la segunda vuelta de las elecciones pasadas del 2022, en donde uno de los candidatos presidenciales de ese momento hoy está condenado por corrupción y la otra candidata pues que prometía un cambio y una ruptura con esa política tradicional. Hoy tenemos un gobierno que en la vida real cada 15 días tiene un nuevo escándalo de corrupción y que traicionó ese mandato social y esa promesa que le hizo al pueblo colombiano de cambiar la política en nuestro país. Representante, buenos días. Sí, y las cosas pues como son. Bien que usted hace claridad que usted votó, ayudó a elegir a este presidente, a este gobierno, y hoy pues estamos viendo lo que vemos. Ante tanta evidencia, ante la avalancha de denuncias de corrupción que ya involucran al menos a 2 ministros, a 6 congresistas, a una cantidad de funcionarios del entorno más cercano al presidente Petro, ¿es posible creer que todo este entramado de corrupción no lo supiera el presidente Petro? Además, quien fue un estandarte de la lucha contra la corrupción cuando fue congresista. ¿Es posible creer que Petro no sabía de la podredumbre que hay hoy en su gobierno? Pues tiene que ser un muy mal presidente, tiene que ser un presidente muy negligente para no darse cuenta de que todo esto está pasando y de que todo esto está pasando para aprobarle sus reformas, para que pasen como si estuvieran enjabonadas por el Congreso de la República. Para mí realmente es difícil creer eso, mucho más porque el ministro Bonilla es francamente muy cercano al presidente Gustavo Petro. Es claro que aquí pues la justicia tendrá que investigar y encontrar y probar, digamos, la relación directa con el presidente, y los testimonios van a ser fundamentales y aún necesitamos esas pruebas, es verdad, pero por ahora todas las declaraciones que ha dado Olmedo, porque yo estaba en una comisión económica en la legislatura pasada, en la comisión cuarta, pues todo coincide con las proposiciones aprobadas, con los tiempos de la edición presupuestal.
O sea, todo tiene una relación muy clara y también me da mucha frustración porque, vean, nosotros estuvimos pataleando, perdonen que lo diga así, pero de verdad pataleando para que no le recortaran el presupuesto al Ministerio de Ciencias. Presentamos varias proposiciones asignando 230.000 millones de pesos para el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ustedes saben que es muy importante y que hoy está raquítico. Nunca había tenido tampoco presupuesto en términos reales en la última década. Y nos decían que no, y nos decían que no, y nos decían que no, cuando aquí estaban aprobando proposiciones por 200.000 millones de pesos de adición para la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, casi que con nombre propio. Entonces, por supuesto que a mí se me hace muy difícil creer que el presidente de la República pues estaba gringo y no sabía nada de que esto estaba pasando, porque además estas coimas o estas presuntas coimas tendrían el objetivo de que las reformas pasaran muy rápidamente por el Congreso. Y también me pregunto, bueno, un gobierno que está dispuesto a mentirle a su pueblo porque le prometió el presidente Gustavo Petro a la gente y a la gente popular de este país que iba a cambiar la relación que tenía el presidente con el Congreso, que iba a luchar y a combatir frontalmente contra la corrupción, y para pasar un proyecto de ley es capaz de hacer lo que hoy la justicia está investigando y lo que Olmedo pues está filtrando y Snyder a la justicia. ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera sido por algunos medios de comunicación que sacaron esto a la luz? Y todavía el presidente tiene el descaro de decir que esto es una cortina de humo para tapar su gran logro de la reforma pensional, que además está a punto de caerse en la Corte Constitucional por los errores de su mismo gobierno, porque no permitieron que se debatiera en la Cámara de Representantes. O sea, de verdad que la respuesta del presidente es tan descarada como la respuesta que daban los gobiernos anteriores cada vez que estallaba un escándalo de corrupción. Lo primero que debería hacer el presidente es sacar al ministro Bonilla de su cargo, a Carlos Ramón González. O sea, ¿cuántas veces han salido salpicados estos funcionarios en los escándalos de corrupción que tenemos al día de hoy? ¿Y con qué legitimidad el ministro Bonilla va a presentar el presupuesto para el 2025 o la disque reforma tributaria? Es que se roban la plata y después salen a decir que todos tenemos que meternos la mano al bolsillo para pagar impuestos al gobierno. No, de verdad que no tiene ningún tipo de sentido. ¿Usted recuerda, representante, cómo fue esa discusión de las adiciones presupuestales y de los créditos de la nación que estaba buscando el Ministerio de Hacienda en el Congreso en diciembre de 2023? ¿Qué es la almendra de esas conversaciones entre Bonilla, Jaime Ramírez, María Alejandra Benavides y Snyder Pinilla? Yo estuve en la discusión de la adición presupuestal, pero les voy a contar cómo es para una congresista que no está metida en nada de estas cosas, este tipo de debates. Había días que yo llegaba a la discusión, porque además yo era ponente, y no llegaba nadie. Y pues yo dije, no, mañana tenemos reunión de ponentes 7 a.m., yo llegaba y no llegaba nadie. Y yo como, bueno, pues, o sea, cuando uno no tiene ningún tipo de relación con estas transacciones en la política, es muy difícil identificarlo, porque obviamente estas discusiones se dan, o estos acuerdos, yo supongo, se dan en otros espacios o en otros lugares que no son precisamente esa comisión. Ahora, en la Comisión de Crédito Público, pues yo no hago parte de esa comisión, que es en donde gran parte de estas denuncias, pues hoy efectivamente se están dando. Pero los tiempos coinciden con la discusión de la adición presupuestal, y que la gente sepa que a uno no le aprueban nada. Mejor dicho, nada del presupuesto se aprueba sin el aval del ministro de Hacienda. Como les digo, cuando luchamos para que sacaran presupuestos con el movimiento estudiantil, para que asignaran presupuesto para la construcción del edificio de artes de la Universidad Nacional, pues fue precisamente por la presión del movimiento estudiantil que el Ministerio de Hacienda decidió aprobar esa proposición. Pero nada del presupuesto, nada en la adición presupuestal se aprueba si no tiene el visto bueno, el crédito, la firma del ministro de Hacienda. Representante, buenos días. La saluda Juan Lozano. Lo de las últimas horas confirma que eso huele todo horrible, que es como una pestilencia a juzgar por lo que revelaron ayer en el informe de Noticias Caracol. Pero siempre los colombianos nos lamentamos. Qué horror, se robaron la plata y había vasos comunicantes y se fueron al Congreso. Acaba de terminar impune una legislatura en la que las personas que están salpicadas siguieron ejerciendo sus derechos parlamentarios. Ahora empieza una nueva legislatura y uno ve ya al gobierno metiendo asa para tener un segundo calle, un segundo presidente de Cámara que haga lo que el gobierno quiera. Entonces mi pregunta es a futuro, representante, ¿qué van a hacer?
va a haber una moción de censura, va a haber una postura de los congresistas que digan no legislamos hasta que no se haga una claridad, porque además la verdad es que los están salpicando a todos. Este escándalo así generalizado, lo que la gente en la calle dice es a los congresistas los untaron con la plata de gestión de riesgo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? ¿Qué sigue de aquí en adelante? ¿Qué efectos políticos va a tener este conocimiento de estos episodios que se han revelado en las últimas horas? Pues Juan, la primera batalla que tenemos es este 20 de julio, el sábado, a la hora de elegir la presidencia de la Cámara de Representantes. Para la gente que nos está escuchando, este no es un cargo que sea simplemente una pelea entre políticos por allá que les interesa quedarse con no sé qué. No, estamos hablando de la persona que toma la decisión de si se agendan en el Congreso, en la Cámara o no, debates de control político, de la persona que define qué proyectos de ley se discuten. Es que en la legislatura pasada, básicamente los debates de control político contra el gobierno son casi un animal en vía de extinción. No hubo poder humano que lograra, ni siquiera cuando estalló todo este escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que se agendara un debate de control político sobre este escándalo en la Cámara, porque el presidente de la Cámara, Andrés Calle, pues no se le dio sencillamente la gana, y perdonen que lo diga así, pero esto es realmente indignante. Los maestros, por ejemplo, afuera haciendo plantones en la filoprevisora, negándole las quimioterapias, no hubo poder humano que lograra que se hiciera un debate de control político. Todo nos está tocando a punta de mociones de censura porque la presidencia no agenda, no asigna fecha y hora para el debate de control político. E incluso los proyectos de ley de los congresistas, a última hora en la legislatura pasada estábamos votando y votando porque toda la agenda se la había comido en los proyectos de ley del gobierno nacional. Está muy bien que se tramiten, pero deben tramitarse con transparencia, con honestidad, respetando la división y la separación de poderes y no bombardeando ese espíritu de la democracia que es lo que genera la corrupción que hoy estamos viendo. Entonces, pues de mi parte, con muchísimo gusto convocaremos una moción de censura. Hoy ya le estoy pidiendo y le estamos pidiendo varias voces de la opinión la renuncia al ministro de Hacienda, Bonilla, incluso Carlos Ramón González, no sé qué hace ahí todavía, cuando cada escándalo de corrupción que aparece, pues efectivamente le salpica. Entonces, ese es el primer punto que vamos a tener que definir. Yo invitaría a los congresistas y a las congresistas a que hagamos respetar al Congreso, a que luchemos por un Congreso de verdad, pues que tenga su propia agenda, que pueda hacer control político. Incluso en el pasado, yo les digo, sí, obviamente la presidencia siempre fue de los gobiernos anteriores, pero por lo menos agendaban debates de control político. O sea, lo mínimo es que el Congreso cumpla esa función constitucional que tiene y no que tenga presidentes para amordazar a las voces del Congreso. Pero mire, representante Pedraza, muy buenos días. Lo que pasa es que aquí a veces es difícil creer en este exceso de ingenuidad por parte de muchos que apoyaron el gobierno de Gustavo Petro. Es decir, las señales estaban ahí, la llegada de los políticos tradicionales. Había el antecedente de una alcaldía de Gustavo Petro, que tampoco fue la mejor y que también dejó una cantidad de escándalos de por medio. Entonces, y además también la candidez de pensar que en el Congreso cómo se tramitan las reformas, cuando nosotros los periodistas lo decimos una y otra vez, cómo sucede, hemos hablado de la mermelada. ¿No le parece que había demasiadas señales para ahorita solamente decir que es que fuimos ingenuos o no nos dimos cuenta o no sabíamos o creímos? Mira, yo creo hoy, y lo he dicho en estos micrófonos, que la posición de las personas que votaron en blanco fue una postura muy digna y me parece que cada vez cobra más relevancia, entre más escándalos están. Sin embargo, hoy ambos candidatos que llegaron a la segunda vuelta, que están siendo, bueno, el presidente Gustavo Petro pues obviamente ya ganó las elecciones, pero en el caso de Rodolfo, que también recogió un descontento de la gente. Yo creo que mucha gente que votó por Rodolfo lo hizo pensando en que allí había alguna alternativa para no volver a elegir a la misma clase política tradicional, para no volver a elegir al candidato de Duque en ese momento. Y hoy Rodolfo Hernández está condenado por corrupción. Y yo creo que mucha gente que votó por él también lo hizo con la expectativa de que hubiera una ruptura. En particular, ¿cuál era su principal bandera? La lucha contra la corrupción. Y en el caso del presidente Gustavo Petro, que obviamente prometía una transformación y un cambio, pues es claro que ese mandato social y esa promesa hoy no la está cumpliendo. Desde ese momento, desde el momento en el que yo decidí votar por el presidente Gustavo Petro en segunda vuelta, porque en primera vuelta voté por Sergio Fajardo, y cada vez creo que son menos, y es una muy poca cantidad de los políticos los que podemos hablar tranquilamente de esto y denunciarlo y criticarlo y apartarnos de esa forma de hacer política, entre ellos Fajardo. Pero pues los que votamos por el presidente Gustavo Petro en segunda vuelta,
Yo en particular lo hice diciendo desde ese momento que iba a hacer una labor de control político, que no iba a ser congresista de gobierno, que iba a estar en la independencia, y así lo he hecho. Y así me voy a mantener, y en ninguna medida voy a ceder esta voz, porque creo que muchas personas que votaron por Petro y que votamos por Petro teníamos una expectativa diferente. Y eso, antes que evitar o amordazarnos para que no podamos decir nada, nos da la responsabilidad política de criticar y denunciar cuando este gobierno incumpla ese mandato social, que yo creo hoy que la verdad es la norma. La verdad, esa es la norma. Y como congresista independiente, pues estoy en esa labor de hacer control político, de luchar y de denunciar cuando este tipo de escándalos ocurran, pero también de decirle a la gente que votó por él, decirle, no podemos estar justificando estas cosas. Ya a veces veo unas personas en Twitter como, no, como yo voté por Petro, pues entonces tengo que justificar todo esto. No, señores, es que si Petro hubiera dicho que iba a mantener la misma forma de hacer política que habían hecho Santos, Duque y Uribe con el Congreso, pues entonces seguramente no ganan las elecciones. Y además que venía de ser un senador que en teoría había denunciado todos estos escándalos de corrupción, que en teoría no le había temblado la lengua para denunciar todo lo que lamentablemente pasa en este país, pero pues ahora se le olvidó muy fácilmente, y como presidente lo que sale a decir ahora es que esto es una cortina de humo y a perseguir a los medios de comunicación que antes él mismo retuiteaba cuando sacaban escándalos de corrupción sobre gobiernos anteriores. Lo que nos corresponde para terminar es que ojalá no volvamos a tener una segunda vuelta como esa. Sí. De verdad tenemos una gran tarea, además quienes estamos en política, de ofrecerle al pueblo colombiano candidaturas en el 2026, que no repitamos la historia de lo que pasó en el 2022, ni en las elecciones anteriores también. Sí. Hay mucha gente que tiene la culpa de que hayamos tenido una segunda vuelta como la que tuvimos, por hacer cálculos tácticos de ir eliminando a cada uno de los contrincantes que no les parecía. Doña Jennifer Pedraza, representante de la Cámara por Dignidad y Compromiso, gracias por darnos unos minutos. Buen día. Gracias a ustedes, Luis Carlos. Un saludo. 6:55.